Pues de violencia machista vamos a hablar con José Luis Sánchez Jáuregui, que es fiscal delegado de violencia de género. Muy buenos días, señor Jáuregui. Buenos días. Bueno, este sería, lo hemos dicho, el segundo caso de violencia de género que se registra en Canarias en lo que va de año, ¿no? Sería el segundo caso fatal, homicida, porque realmente hemos tenido casos graves justo antes de la pandemia. Durante el principio de la pandemia tuvimos 2 tentativas de homicidio también en la isla de Tenerife, lo cual demuestra que la violencia de género sigue ahí y que quizá el dato preocupante es que cada vez es más violenta y los resultados son más letales. El año pasado fue, y lo he repetido mucho, espantoso en la isla de Tenerife, con más fallecidas de las que había habido nunca, y este año este fallecimiento, este asesinato y los 2 hechos anteriores lo que demuestran es que la violencia sigue ahí. Y ese aumento de la violencia en el sentido de que los crímenes sean pues tan dolosos, tan agresivos, ¿a qué puede deberse? Pues es algo que habría que estudiar realmente. Las denuncias, por ejemplo, durante la pandemia, durante el peor periodo de confinamiento de la pandemia, disminuyeron. También eso relativiza el hecho de que tenemos mucha violencia de género residual importada en las zonas turísticas, de turistas que vienen una semana o 10 días y vuelven aquí a repetir los hechos que cometen allí, pero lo que hay que determinar es que la violencia ha pasado del maltrato habitual que era corriente hace unos años, continuado, a pequeños hechos o a hechos ahora no tan puntuales, y en medio hay un hueco y pasamos de ahí a hechos graves, gravísimos, directamente a las agresiones más graves contra la vida y la integridad de las mujeres, lo cual determina que está habiendo un aumento, si no cuantitativo, sí cualitativo, de las agresiones machistas, que es contra las que luchamos y además es las que más deben impactar en la sociedad. ¿Puede estar relacionado ese aumento de la violencia con el consumo de contenido violento, agresivo, pues a través de los móviles, de la televisión? Yo entiendo que sí. Es igual, es el mismo efecto que tenemos en los delitos contra la libertad sexual. Desde que los jóvenes empiezan a ver algo que está ahora en las redes, accesible para cualquiera, casi sin control, que es un tipo de pornografía violenta y agresiva, donde la mujer es un objeto de dominación y donde cuanto más violenta y agresiva son las penetraciones o son las relaciones sexuales, más parecen entroncar con lo que debe hacer un hombre. Esto mismo ocurre también cuando tenemos una juventud o una infancia ya que se educa en la violencia en base a juegos violentos, donde la reacción lógica ante cualquier otra persona es la violencia. Sí, sí puede ser una de las causas esenciales. Sí. Usted ha señalado la edad, ¿no? Los casos de violencia de género no tienen edad. Estamos viendo, en este caso estamos hablando de una persona de 43 años, el presunto agresor, el presunto asesino 44 años, un año más, pero hemos visto asesinatos de violencia machista en todos los rangos de edad, ¿no? Sí, y además cada vez más jóvenes las personas. Claro, además, lo preocupante es que siempre se decía que la violencia machista venía de una educación en una sociedad que hasta el año 75 en España, con la reforma del Código Civil, la mujer dependía del hombre, primero del padre y luego del marido, es decir, de unas personas criadas en una sociedad eminentemente machista. Pero cuando empieza a haber uno que los millennials, que tienen ahora 18, 20, 22 años, o las personas que se han educado ya en la Ley Integral de Violencia desde el año 2003, que han nacido con un principio al que se les intenta inculcar el principio básico de respeto e igualdad, reproducen actuaciones que hace 40 años incluso resultaban chocantes, criterios juveniles de dominación, de control sobre la mujer, de celopatías, porque hay que definirlas así, pues estamos dándonos cuenta que algo estamos haciendo mal. Y no es la educación de los colegios y no es ya simplemente la educación familiar, es que se recibe mucho más a través de las redes sociales, a través de grupos de chat, de lo que los jóvenes, los adolescentes reciben en sus casas, en sus familias y en la educación escolar.
Muchos estímulos negativos. En el caso de esta mujer, es verdad que está bajo secreto de sumario. Había una orden de alejamiento, supuestamente estaba integrada en ese sistema Biogen de protección de las víctimas. Sin embargo, cuando una persona quiere cometer un crimen, normalmente lo consigue, ¿no? Vamos a ver, este es un caso particular. Yo, a pesar de que estemos en secreto de sumario y hoy van a ser las declaraciones, sí puedo dar datos porque son datos judiciales. Este agresor, el asesino de María Carolina, había sido condenado, si mal no recuerdo, el 8 de junio por un maltrato anterior. Posteriormente, otro procedimiento de días antes, pero que estaba más retrasado por la pandemia, cuando llegó al juzgado, María Carolina ya no quiso declarar contra él. Él había sido condenado a 16 meses de alejamiento. Y lo que hay que decir en este caso es que no fue el agresor el que buscó a la víctima. La víctima fue a casa del agresor sobre el que pesaba una orden de alejamiento. Las mujeres tienen que darse cuenta que los maltratadores son potencialmente peligrosos, que no cambian de la noche a la mañana. No es culpa de la víctima, no estoy diciendo eso, pero hay que andar con muchísimo cuidado. Una llamada, un te perdono, un no ha pasado nada, puede acabar con una persona en una fosa séptica, de la forma como es en este caso. Terminado. Y María Carolina, además, era una mujer que ya había sido maltratada anteriormente por otros 2 hombres, lo cual revela una situación de riesgo, y en los otros 2 casos anteriores había habido juicio, había habido condena de los otros agresores y no había pasado a más. Luego, lo que hay que pensar no es que el asesino puede matar, haya orden de alejamiento o no. Todos tenemos que cuidar, y las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso la Guardia Civil, que la tenía dentro del sistema de Biogen de protección, la controlaba o intentaba controlar si ella se sentía perseguida o agredida por el asesino. Lo que en ningún caso pudo controlar es que ella se desplazara a la vivienda del asesino. ¿Considera usted que funciona este sistema Biogen? Sí. Tengo que decir claramente que las fuerzas y cuerpos de seguridad y la Administración de Justicia, en lo que puede, con los medios que se tienen, que no voy a quejarme de ellos porque es absurdo echarle la culpa a los medios, hacen todo lo posible. Lo que tiene que haber es una enorme concienciación. Una enorme concienciación, y en parte esa concienciación tiene que venir por todos los que actúan respecto de la víctima para que objetive el peligro existente. Un maltratador es siempre un maltratador. No todos son asesinos, pero sí puede acabar en un hecho violento y grave. Y la víctima tiene que darse de cuenta que un día de estos te mato, que queda como una amenaza, puede convertirse en una realidad. Y hay que tener siempre un enorme cuidado. Eso no significa, y vuelvo a repetir, que se diga, no, la culpa es de las víctimas. No, no es así. Lo que hay que decirle a la víctima es, visto el perfil, la valoración que se ha hecho y el sistema de protección, que confíen en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la policía local y en la Administración de Justicia, que estamos para protegerlas y para intentar evitar que pasen hechos como el asesinato de María Carolina. Hay una cuestión en la que usted ha hecho hincapié y que quizás no tenemos muy en cuenta. En los juzgados de Arona, lo ha dicho usted en varias ocasiones, es el que más casos registra, por esas personas que vienen de vacaciones a Canarias y donde se producen esos episodios. ¿Por qué en vacaciones se producen esos episodios? Salimos del contexto habitual del domicilio de siempre, ¿y por qué pasa eso? Vamos a ver, el tema, lo primero que delata este hecho es que la violencia de género, la violencia machista, no es ni latina ni típica de los pueblos del sur de Europa, porque la mayoría de estos turistas provienen del norte de Europa y esa violencia no se genera de vacaciones, es una violencia que existe en su país y que trasladan en un periodo vacacional. Yo creo que la violencia de género tiene un aspecto sociológico esencial que hay que mirarlo, volverlo a mirar, no dar nada por sentado. Esto es como la pandemia. El virus cambia, muta, estamos descubriendo cada vez más cosas que no sabíamos antes y en la violencia nos paramos en un momento y dijimos, ya sabemos todo lo que tenemos que saber. No es verdad. Y el ejemplo más claro es que durante el primer periodo de la pandemia, del 15 de marzo al 15 de abril, los hechos denunciados de maltratos disminuyeron
enormemente. Y habíamos confinado a personas que se suponía que existía ese virus ya antes, el maltrato quiero decir, en un espacio cerrado. Y no por eso hubo ni más asesinatos, ni más homicidios, ni más violencia de género. ¿Cómo es posible que en esa situación de tensión no se genere y en vacaciones, cuando tú vas a otro país para ir a la playa y está, se genere de nuevo esa violencia? Se supone que estamos más relajados, ¿no? Que se supone que acudimos a un entorno más relajado, de disfrute, de esparcimiento. Yo lo que quiero entender es que la violencia no es tanto eso que ahora se habla tanto de doméstica, de encerrada en el hogar, como de relación social. Se genera más cuanto mayor relación social hay y más, entre comillas, libertad de relación, que cuando se encuentran en unas situaciones más estrictas. El confinamiento, sobre todo el primer mes, luego empezó de nuevo a subir las denuncias y en cuanto acabó el confinamiento volvimos, por desgracia, a la vieja normalidad, es decir, a igualar las denuncias de antes del 15 de marzo a partir del 15 de junio. La ausencia de relaciones sociales provocó en cierto modo que bajaran los casos. Se activó ese protocolo, el de la mascarilla 19, y en algunas islas, lo comentábamos el otro día, en Fuerteventura, Lanzarote, por ejemplo, prácticamente no se usó, ¿no? Eso corresponde a esos datos que usted está dando. Sí, además hubo muchas llamadas al 016, pero el contenido de esas llamadas, hemos admitido durante el periodo de pandemia denuncias por llamadas de hijos, por correos electrónicos, por WhatsApp. Hemos activado, porque claro, están encerrados, puede estar maltratando, lo manda un hijo, un correo electrónico a través de un amigo, oye, mira, un amigo que dice que su padre está, y hemos activado el sistema y sin embargo las denuncias eran muy inferiores. Se salía a la compra, se salía a la farmacia y no se activaba el sistema, quizá porque todo el mundo pensó que era una situación en que debían evitarse los conflictos o esas situaciones. También es verdad que influye mucho el aspecto económico. Mucha violencia de género viene determinada por un uso y abuso de quien tiene la capacidad económica. Me gasto el dinero, vuelvo a casa, no hay dinero, hay más problemas, las salidas famosas de me voy y a ver cuándo vuelvo, el ya veré mañana, el alcohol, la droga, es decir, ese sistema de crisis o quiebra de la relación de pareja que cuando tú estás encerrado obligatoriamente 15 días y solo puedes ir a comprar comida, por lo que sea, yo no soy sociólogo, se ha producido menos. El dato es objetivo. Lo que no podemos es decir, es que no se ha denunciado, es que luego veremos lo que ha pasado. No, llevamos un mes fuera de la pandemia y aunque tenemos... ¿Se ha demostrado que ese dato es así? Sí, porque además ahora se nos cuenta hechos ocurridos en la pandemia, pero no son excesivamente o no son graves y reiterativos. Existían antes, durante esos 2 meses se han desarrollado episodios y ahora, con nuevos episodios quizá más graves, también se recuerda lo que han pasado los 2 meses de confinamiento, pero no significa que se aumentara o se creara violencia de género o machista durante el periodo de confinamiento. Pues José Luis Sánchez Jáuregui, fiscal delegado de violencia de género, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos toda esa información que creo que nos ha aclarado muchísimas cosas. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a usted.